desde la Segunda hasta la Tercera Guerra Mundial. Introducción. Vamos a dar nuevos detalles que sirvan para complementar las informaciones anteriores y permitan tener una mejor comprensión de los eventos ocurridos desde la recesión económica de 1929, como segundo ataque regresivo después de la Primera Guerra Mundial, hasta el tiempo actual que es la finalización de la Tercera Guerra Mundial. Es muy importante resaltar cómo se interrelacionan los hechos, ya que el modus operandi de los regresivos siempre es el mismo. También es parte de su estrategia, la cual explicamos en el capítulo que llamamos el sapo en agua tibia. Los regresivos agendan hasta con décadas de anticipación las acciones en contra de la humanidad, incrementando las acciones de una manera infinitesimal, para que no lo noten, llevando a la humanidad a la línea de tiempo que a ellos les conviene para sus fines nefastos de vivir como reyes, mientras que la masa humana vive esclavizada en la miseria. La crisis del 1929. Conocida como la recesión económica del 1930. La Primera Guerra Mundial sirvió muy claramente para diezmar la población humana en Europa, millones de muertos, así como lo hicieron con la peste bubónica, las guerras santas, el Santo Oficio, etc. Vamos a interrelacionar con la actualidad los siguientes eventos. La pandemia de la peste bubónica, biológica. Las guerras locales y mundiales, militar. Las crisis financieras, económica. Los genocidios focalizados como la Inquisición, hoy asesinado socioeconómico y virtualmente, etc. Menciono estos eventos porque siempre van a ser similares, puede ser que un poco más sofisticados, pero el modus operandi siempre va a ser el mismo. Les toca a ustedes encontrar las relaciones adicionales entre ellos. Obvio que vamos a exponer nuevos detalles que les sirvan de guía para encontrar el hilo de Ariadna. Tienen que estudiar hasta profundizar en las informaciones que hemos divulgado, para poder captar la realidad y así poder liberarse de la esclavitud, si no van a estar sujetos a seguir siendo manipulados por ellos. SEO el mundo de la Primera Guerra Mundial, acción cometida para debilitar a la sociedad y que se haga más maleable a sus manipulaciones. Años después se provoca una crisis financiera sin precedentes para terminar de debilitar a la sociedad, sumiéndola en la pobreza. Cuando termina su nueva dosis de crisis económica, ya preparaban la Segunda Guerra Mundial como el siguiente evento para debilitar aún más socialmente a la humanidad, obviamente a través del terror, un concepto que es muy familiar. El ascenso de Hitler al poder. Hitler sube al poder con el apoyo económico de varias corporaciones de Estados Unidos como la Standard Oil of New Jersey, el Chase Manhattan Bank, la Texas Company, la International Telephone and Telegraph Corporation, Ford, Sterling Products, etc., a través de Prescott Bush, ya que su suegro tenía excelentes contactos en Alemania. Prescott Bush es abuelo de George W. Bush, interesante coincidencia, ¿no? Así es llevado Hitler al poder, por sus condiciones idóneas para ser manipulado y llevarlo a una Segunda Guerra Mundial para vencer a la Unión Soviética y tomar el control de Alemania y Japón. Les relato una acción del nazismo para justificar tomar control de la sociedad alemana. Un piromaníaco quema un edificio, evento que permitió a Hitler suspender todos los derechos civiles en Alemania, igual que sucedió casi 70 años después con la demolición de las Torres Gemelas en el 9/11 y George W. Bush hace lo mismo a través de la ley patriótica. O sea, Hitler fue auspiciado por Prescott Bush y su nieto George W. Bush hace exactamente lo mismo. Los regresivos siempre van a ejecutar el mismo guión, solo que siempre aplicando la teoría del sapo en agua tibia para que la sociedad no se percate de sus fines nefastos. La Segunda Guerra Mundial. Manipularon a Hitler para llevarlo a la Segunda Guerra Mundial, al igual que como intentaron hacerlo al provocar a Vladimir Putin en el 2014 con la guerra en el Donbass, Ucrania. Al ver que no pudieron derrotar a Rusia, que era su objetivo principal, deciden trasladar el nazismo a Estados Unidos vestido de democracia. Para esto crean el falso ataque en Pearl Harbor para justificar la entrada de Estados Unidos a la guerra y lanzar 2 bombas nucleares a la población civil japonesa para hacer abdicar al emperador. Igual sucedió en Alemania en la Primera Guerra Mundial, y tomar el control total del país. Así se alzan con el control parcial de Alemania, ya que quedó dividida, como lo está Ucrania actualmente. Alrededor de la Segunda Guerra Mundial iniciaron la creación de las instituciones globales, pero manipuladas por ellos porque el siguiente objetivo era controlar a la humanidad de una manera más sutil, porque con la explosión demográfica y la evolución social podían percatarse de sus manipulaciones. Así se crearon las instituciones como ONU, OEA, OMS,
FMI, BM, BID, etc. También insertan a Israel en Medio Oriente con la justificación del sobredimensionado holocausto, para controlar el petróleo que se convertiría en la nueva energía vital de la sociedad. Recordemos que habían secuestrado los descubrimientos científicos de Nikola Tesla desde finales del siglo XIX, porque traían tecnologías que beneficiaban a la humanidad. Colocaron en las oficinas de patentes a títeres como Albert Einstein para secuestrar toda patente pro humanidad. Hay más de 6.000 secuestradas. Por lo que el petróleo y el dólar de Estados Unidos se forzaron a convertirse en las energías vitales para mover a la civilización. Así se inició el camino hacia el petrodólar. ¿Les suena este término? En la década de 1950 se inicia a cambiar el modelo de los dictadores, previamente colocados por ellos, a gobiernos democráticos manipulados por ellos, tan democráticos como el nazismo llevado a Estados Unidos. Ante el fallido intento de detonar la Tercera Guerra Mundial a inicio de 1960, comienza el genocidio focalizado de la juventud nacionalista en el continente americano. Inclusive a través de guerras para introducir las drogas en los militares sobrevivientes traumatizados para repercutir en la sociedad. Proyectando el filme del Apolo 11 alunizando para conseguir que la sociedad creyera en la ciencia ya controlada por ellos, para terminar de llevar a la humanidad a la etapa final de su hipnotización. Se fortalece la manipulación del clima como arma de guerra, lo que lleva a la firma de un acuerdo firmado por Estados Unidos y la Unión Soviética en la década de 1970. Utilizando esto para someter gobiernos, a través de huracanes, terremotos, inundaciones y sequías de acuerdo a la ubicación geográfica de cada país. Si le suman a esto las presiones del FMI, BID, y BM para imponer las políticas que permitieran endeudar a los países, incentivando a sus gobernantes y militares a robar, para provocar la necesidad económica y así forzarlos a ir hacia donde los regresivos indicaran. Fíjense que estas acciones son fundamentales para poder subir de nivel en sus sociedades de castas. Jehová le pide a Abraham el asesinato de su hijo como un acto de lealtad. Voy a introducir el modelo en República Dominicana como ejemplo para que sirva de referencia de toda América Latina. El dictador Trujillo llega al poder auspiciado por ellos, pero resulta ser muy nacionalista, entonces le producen en 1930 el huracán Sancenón para someter al gobierno, pero Trujillo resolvió la crisis para solidificar su liderazgo. Posteriormente consigue un golpe de suerte manejado magistralmente por el encuentro de un buque mercante dominicano de un barco alemán lleno de oro en las Antillas Menores, del cual se transporta todo el oro para Dominicana y luego de difíciles negociaciones. Trujillo entrega el oro a Estados Unidos a cambio de que le cancelen la deuda externa y se cree la Marina de Guerra Dominicana con buques de guerra recibidos de Estados Unidos. De hecho, el cargo de primer almirante de la nueva Marina de Guerra recae sobre César de Went Lavendier, quien encontró el barco lleno de oro. La nueva independencia económica y el nacionalismo de Trujillo no es bien vista por la élite regresiva porque podía convertir a Dominicana en la nueva sede de la mafia de Estados Unidos, por lo que ejecutan un plan para eliminarlo. Destituido Trujillo del poder en el 1961, en Dominicana se genera una tendencia social hacia la democracia que termina con unas elecciones en 1963, pero gana el candidato no títere de ellos, por lo que 7 meses después proceden a dar un golpe de Estado que desestabilizó a la sociedad, ya antes en caos por la salida de Trujillo, lo que posteriormente condujo a la Guerra Civil de 1965. Ante la inminente victoria del pueblo a través de los soldados constitucionalistas, Estados Unidos interviene militarmente a Dominicana disfrazados de Fuerza de Paz de la OEA y luego de meses negocian un acuerdo de paz. Esto conduce a unas elecciones en las cuales, bajo fraude, llevan a su candidato títere a la presidencia. Este nuevo gobierno títere concluye con el asesinato de la mayoría de todos los jóvenes nacionalistas, especialmente a los destacados en la Guerra Civil. La década de 1970 sirvió para acabar de controlar a la mayoría de los gobiernos nacionalistas y terminar de consolidar el petrodólar. Siguen trabajando en debilitar a la Unión Soviética hasta llegar a 1989 donde desarticulan a la Unión Soviética e inician a crear la zona Schengen que traería un gobierno a Europa impuesto a través de la nueva Unión Europea con su nueva moneda, el euro, aparte del poder de su brazo militar la OTAN. Resumo. Creadas todas las instituciones mundiales controladas por ellos, Israel en Medio Oriente para control de la zona de mayor producción de petróleo, y creado el petrodólar, dejaba la base para terminar de aniquilar los gobiernos no controlados por la vía del fraude electoral, asesinatos, invasión,
etc.